nos quedamos en este verso, Romanos capítulo 1, verso número 24, es ahí donde nos quedamos. Entonces voy a empezar de ese punto, vamos a seguir analizando, espero yo y ahí terminando este capítulo, porque ya me hice medio trimestre con un capítulo nada más, y pues obviamente si vamos a este ritmo pues no voy a acabar. Ok, entonces dice allí, eh, estamos hablando en estos versos, Romanos capítulo 1, verso 24, eh, estamos hablando de cuando Dios abandona a una persona. ¿A qué nos referimos con abandonar? ¿Que ya nunca más va a ser salvo? No nos referimos a eso, pero sí nos referimos, hermanos, a cuando una persona se sumerge más en el pecado. El hombre o el ser humano es alguien, hermanos, que ciertamente su tendencia es hacia el mal. O sea, si Dios no interviniera o si Dios no hubiera intervenido en la historia de la humanidad, eh, de, de alguna manera en el sentido de darnos un camino para poder ser salvos, hermanos, eh, de verdad estaríamos completamente perdidos y estaríamos cada día, cada año, cada mes descendiendo más y más en nuestros pecados, hermanos. Lo que hoy estamos viendo de tantas estas marchas y lo que hoy estamos viendo tanto de que la gente quiere que acepten sus pensamientos fuera apartados de Dios, es el resultado de una completa, ¿cómo decirlo? Que se han apartado completamente y han negado completamente la verdad. Ellos quieren aceptar una mentira. Entonces dice aquí que una de las consecuencias por las cuales que suceden, de las cuales alguien abandona a Dios, es que deshonran entre sí sus propios cuerpos. ¿Eh? Es decir, aquí deshonrar significa hacer infame, hacer infame. Es decir, hacen cosas, hermanos, que son relativamente o son, como dice la palabra de Dios, abominación. Abominación significa algo que da asco, algo que no tiene nombre. Ellos dicen, hoy en día dicen, es que eso es del tiempo pasado, es que eso era antes. Ahora estamos en tiempos nuevos. No, simplemente, hermanos, no es que estemos en tiempos nuevos, sino más bien es que el pecado está más de una manera con menos vergüenza. ¿Okay? Entonces, una de las consecuencias que viene cuando Dios deja que las personas anden en sus propios pensamientos es que deshonran sus propios cuerpos. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios, ¿ya? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces Pablo aquí intenta establecer una relación intrínseca entre pecado y castigo. La impiedad, hermanos, conlleva su propia sanción. La idolatría, consecuencia de no honrar a Dios debidamente, es la fuente de la inmoralidad, pues es una gran mentira. O sea, cuando un hombre empieza en la idolatría y dice, no, este es mi Dios, yo no creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra, yo no creo en el Dios que de la Biblia, yo creo en esto, bueno, empieza por allí, creyendo una mentira que él mismo se ideó y empieza a caer en otras mentiras más. Dice aquí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, lo más terrible del pecado es que es su poder para engendrar más pecado. O sea, hermanos, el hombre nunca va a mejorar. El hombre piensa que porque comete un pecado y ya todos lo aceptan, ha evolucionado de una mejor manera. Y no es así. Lo que ha pasado es que se ha hecho más necio. ¿Okay? La terrible responsabilidad del libre albedrío, que como se los digo, el libre albedrío sirve para decidir si vamos a obedecer o no. No es para ver si yo decido si me salvo, no, sino es para que yo decida si sigo el bien o mal. ¿Okay? Entonces, hermanos, en este caso, en el pecado hay siempre una mentira, porque el pecador cree que aquello le va a hacer feliz
y al final arruina la vida, tanto la propia como la ajena en este mundo y en el venidero. ¿Okay? O sea, el pecado tiene en sí una mentira que ellos mismos se creen. Entonces empieza esto a ser algo que los va a llevar a la perdición y a la condenación. Hermanos, es llamado mentira todo el sistema humano de especulaciones y formas de idolatría. Cuando uno se gloría en su propia sabiduría, rechaza la verdad de Dios y sigue la mentira. El hecho de que el hombre rechace a Dios no cambia la verdad y naturaleza bendita de Dios. ¿Ok? Entonces es por eso que estamos viendo hoy tanta, pues, algo que no se veía en los años, tal vez se podría comparar con los años 60 cuando vino este movimiento hippie, pero esto que estamos viendo ahorita, hermanos, viene desde esa época. Empezar a querer admitir su forma de vivir inmoral, la forma de vivir retrógrada, una forma de vivir sin Dios, y hemos venido viendo que eso ha traído más drogadicción, más alcoholismo, más inmoralidad, más divorcios, ha traído más familias disfuncionales, y eso ha provocado que carreras como psicología, como psiquiatría, hospitales psiquiátricos, todo ese tipo de cosas vayan en aumento. Y no digo que, hermanos, la locura sea o cosas así que hoy estamos viendo, que por cierto Estados Unidos es uno de los países, hermanos, que más tiene ese tipo de cosas, sea todo producto de el pecado. Pero sí podemos decir, hermanos, que muchos de esas personas han decidido llevar su vida sin Dios. ¿Okay? Han decidido llevar su vida sin Dios. Entonces sigue diciendo, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Quiero que vean aquí como dice, cambiaron el uso natural. Quiere decir, dice, sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con hombres, que es lo natural. O sea, significa, es algo que nos dicta el raciocinio, es algo que es lo coherente. Eso significa que es lo coherente. Y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres. Por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural. Irse en contra es rebeldía, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos saben la verdad. Ellos saben la verdad, pero con el pensamiento del pecado de decir es que tú tienes que ser distinto. Es que nosotros somos de otro tipo de pensamiento y somos de una mente más abierta. No es cierto, son una mente más retrógrada y una mente más pecaminosa, es lo único. Dice, de forma natural teniendo relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo, dieron rienda suelta. O sea, es algo, hermanos, que ellos ya venían ideando en su mente, pero les daba vergüenza. Pero en algún motivo, hermanos, el pecado tiene, o hay cosas que tienen límites. Por decir, cuando un joven, una jovencita, pasa ese límite de tener una relación sexual, ellos en su mente creen que lo tienen controlado. Lo mismo pasa con un drogadicto o con un alcohólico. El alcohólico nunca se ha emborrachado, o esa persona o ese joven, esa jovencita no se han emborrachado, o esa persona no se ha emborrachado, pero cuando llega a pasar ese límite, entonces se le hace fácil volver a repetirlo. Lo mismo pasa por sí cuando alguien que mata a alguien. O sea, al principio como que no puede hacerlo, no puede jalar del gatillo, o no puede tomar el cuchillo, o muchas cosas, hermanos. Pero basta con que lo haga una vez, que pase ese límite, porque no se le hará difícil volverlo a hacer. Entonces lo mismo pasa aquí. O sea, son personas que ya lo tenían como que en su pensamiento, pero no se atrevían a pasar ese límite. Llega la primera vez que pasan ese límite y entonces ya no se les hace difícil seguir traspasando el límite que Dios ha impuesto. ¿Okay? Entonces, veamos, aquí la palabra entregó, de este versículo, es la palabra griega paradidomi, que significa ceder, confiar, transmitir, encarcelar. Esto es importante, encarcelar.
O sea, significa que Dios permite que vivan una vida así, pero con las consecuencias que eso conlleva. Ahora, son encarcelados en pasiones vergonzosas. Significa una pasión específicamente concupiscencia. Es decir, Dios, a través de las leyes y muchas otras cosas, Dios trata de que haya orden. Pero al ver que el hombre se encierra en sus propios pensamientos, entonces Dios permite que ellos sean encarcelados en sus propias pasiones vergonzosas. Aquí la palabra vergonzosa significa algo que es infame, algo que trae deshonra, hermanos. Entonces, obviamente el hombre quiere imponer su pensamiento pensando que eso es la verdad. Aquí la pasión es vergonzosa significa algo que trae vergüenza, algo que trae vergüenza. ¿Por qué? Y no solamente hablamos de esta parte de tal vez el homosexualismo o la parte inmoral. O sea, estamos hablando también pasiones vergonzosas, hablamos también, por decir, del adulterio. Es algo vergonzoso. La fornicación es algo vergonzoso. O sea, principalmente, hermanos, los pecados sexuales son muy escandalosos y son muy vergonzosos. Por eso la gente, hablando en la iglesia, prefiere mejor retirarse. ¿Por qué? No quieren vivir la vergüenza. Porque los pecados inmorales, o sea, todo pecado debe de producir vergüenza, pero hay pecados, vamos a ponerlo así, no hay pecados chicos y grandes, pero sí hay pecados con mayor alcance y con mayor destrucción. Eso sí podemos decir, o sea, pecado es pecado, ¿ok? No importa que alguien se robe 10 pesos o alguien se robe 1.000.000 de pesos. Sin embargo, en las consecuencias, pues no es lo mismo la sentencia para alguien que se robó 10 pesos a alguien que se robó 10 billones de pesos. O sea, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, en este caso, que tiene que decir esto que hablan como pasiones vergonzosas, es que se entregan como animalitos y no sabe qué sexo son. O sea, date cuenta que el pecado lo que hace es que pierdas tu identidad. Y eso es algo muy importante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque hoy la gente que dice es que yo no sé qué soy. O sea, yo todavía no sé si soy hombre, mujer, si soy si soy no binario y puros rollos que sacan. Ese tipo de pensamiento ¿sabes lo que va a provocar? Lo que va a provocar es que el diablo los tome como una masa que está a punto de ser moldeada y empieza a ponerles pensamientos retrógradas en la mente. Entonces, hermanos, nuestra identidad está en Cristo. Dice Deuteronomio 23:17, dice, no, que no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. O sea, fíjate lo que decía Dios. O sea, Dios decía que ese tipo de prácticas, eh, afectan la sociedad. Afectan la sociedad. Y fíjate, hoy los toman como el modelo a seguir. Segundo libro de Reyes 23:7. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. O sea, date cuenta, en ese tiempo está hablando aquí del rey Josías, que obviamente ya veamos hasta dónde había degradado el pueblo, hermanos. Y obviamente había reyes anteriores, como el rey Acaz, antes de Josías, el rey Manasés, que fue uno de los reyes más perversos que tuvo Judá. Las muchas mujeres paganas practicaban aberraciones homosexuales, como también la bestialidad, mientras que los hombres cometían la sodomía. Y Pablo utiliza la homosexualidad como la pasión más vergonzosa, repulsiva y degradante de todas las pasiones, hermanos. También lo repito. Pablo utiliza la homosexualidad como la pasión más vergonzosa, repulsiva y degradante de todas las pasiones. Perversión es la expresión ilícita y torcida de lo que es natural y dado por Dios. ¿Okay? Perversión, hermanos, es la expresión ilícita y torcida de lo que es natural y dado por Dios. Entonces, Pablo, hermanos, está hablando de la homosexualidad aquí en el punto de que es una consecuencia de. ¿Qué? Entonces, aquí entendemos, hermanos, un homosexual no nace, se hace. Se hace, o sea, es decir, él en su pecado ya lo trae formando en su mente
lo bombardean con muchas ideas. O sea, ¿por qué crees que hoy las escuelas, su programa es bombardear a los niños con esto, hermanos? O sea, apenas me tocó hablar con una mamá el día domingo y me dijo, es que llega mi hija y me dice, mamá, es que allá en la iglesia infantil a mí me hablan de cuál es la verdad de Dios y cuál es la familia y toda la cosa. Y en la escuela me dicen otra cosa, me dicen que ya una familia es hombre, hombre, mujer, mujer, y que si yo veo besándose dos hombres, dos mujeres, que yo no lo tome a mal, que eso ya es normal, que eso ya es algo que debo de verlo como si, que ellos también son una familia. Y le dice a la mamá, oye mamá, ¿a quién le creo? A las de la iglesia infantil o a las de mi escuela? Y me dice, ¿qué le digo, pastor? Le digo, pues dile la verdad. Tú tienes que decirle la verdad. La única manera de proteger a tus hijos es la verdad. Pero date cuenta, hermano. O sea, saben que ya a lo mejor con nosotros como adultos ya no van a poder tanto moldear nuestra mente. Pero por eso están yendo con los niños. ¿Por qué? Porque trata de que los niños acepten esta perversión y que ellos vivan también. Vamos a leerlo más adelante en Romanos, que dice, no solamente las hacen, sino que se complacen con los que las practican. O sea, ellos quieren que los niños y que los adolescentes sean como ellos. Eso es lo que ellos quieren, que sean como ellos, que una sociedad, hermanos, que está llevándose a la destrucción cuando aceptamos ese tipo de prácticas. Seguimos ahí, Romanos 1:27, y de igual modo también los hombres, o sea, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Palabra de Dios para todos. Por la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Eso no, aquí la Biblia no lo llama amor, lo llama lascivia. Y dice que empezaron a desearse entre ellos. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación. Uno de los pagos que tienen estas personas, hermanos, por su desviación, es el miedo. Todo ese tipo de personas que yo he leído en algunas literaturas, hermanos, todos mueren con miedo. Los que cometen este tipo de hechos vergonzosos. Traducción viviente dice, los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Entonces la homosexualidad y las orgías Dios las condena fuertemente, y con mucho peso, por cuanto agreden el cuerpo y son pecados que traen mucha destrucción al cuerpo. Y la Biblia toca la homosexualidad desde el principio, hermanos. O sea, no es algo que muchos dicen, es que eso nada más era en el Antiguo Testamento. Mira lo que dice Levítico 18:22. Dice, no te echarás con varón, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, es abominación. Abominación significa algo repugnante, algo asqueroso. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre, ¿sí? sobre ellos será su pecado o su culpa. Entonces date cuenta el juicio que Dios hace con estas personas. Y es que deben morir. Imagínate, o sea, tan repugnante es este pecado que Dios dice que esas personas deben morir. Y entonces vamos a ir matando gente. No vamos a hacer eso, es obvio que no, porque eso ya no nos corresponde a nosotros. Pero sin duda, muchas de estas personas, si no es que la mayoría, no digo que todas, pero si es que no es que la mayoría, mueren jóvenes. O mueren no llegando a la edad que Dios ha dicho. Mueren tal vez asesinados, mueren tal vez de una manera trágica, por una enfermedad venérea, muchas cosas que Dios puede utilizar, ¿ok? Pero entiéndanlo bien, hermanos, que muchas de estas personas, aunque no en ese momento no están, tal vez parece que están progresando y que son los hombres más ricos, como por decir, este hombre que es de la moda Versace era un homosexual,
y murió asesinado, o sea, por gente que veía su manera de vivir y que tenían mucho dinero y entonces pues tratan de acabar con su vida, lo cual con algunos lo logran, ¿no? Entonces, esta práctica de la homosexualidad resulta en una cosecha fuerte de amargura, hermanos. Es decir, las consecuencias de la homosexualidad, y hay estudios que los practican, que los que practican esta padecen amargura y nervios de grado medio fuerte, de medio a fuerte. Fíjate nada más, o sea, este tipo de personas son personas que viven con miedo. Y muchos dicen, es que viven con miedo porque no los aceptan. No, viven con miedo porque esa es la consecuencia de su pecado. Otra evidencia, hermanos, es que son estos, no digo que así es que sea para ellos nada más, pero es la comunidad de los homosexuales que más SIDA tiene. Y hay que tener un punto aquí bien importante. No estoy diciendo que el SIDA es para los homosexuales, porque si así fuese, solamente los homosexuales tendrían SIDA. No, pero sin duda, los estudios lo dicen, que las personas que tienen ese tipo de vida son los que más SIDA tienen. ¿Okay? Y muchas enfermedades venéreas, como la sífilis, también son enfermedades que ellos más tienen. ¿Okay? Eso es la comunidad que más tiene esta parte. ¿Seguimos? Entonces, seguimos Romanos capítulo 1, versículo número 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Esto es importante, mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Primero veamos lo que dice el versículo. Primero dice que Dios los entregó a sus propias pasiones. Pero ve, aquí hay otra, como que otra degradación más. Ahora van a caer más. Ahora Dios dice, Dios los entregó una mente reprobada. Aquí los entrega a una mente reprobada, significa aquí reprobada. Y voy a leer otra versión, la versión traducción viviente. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dijo que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Jamás deberían hacerse. Esta palabra reprobada significa algo que está rechazado. Da la idea, hermanos, de como cuando tú estás probando un metal, o estás probando un perfume, o estás probando algo en lo que tú seas experto, ¿no? Un programa, un software, y entonces tú dices que tiene errores. ¿Y qué haces con ese software? ¿Qué haces con ese metal, con ese cuchillo, con esa cuchara? Imagínate encontrarte una cuchara que está doblada, ¿no? Y tú tratas de desdoblarla, o sea, tratas de ponerla, pues, funcional. Y de repente tú te das cuenta que ya no tiene remedio. ¿Y qué haces con ella? La desechas. Esa es la idea. La idea es reprobar, significa que Dios vio en ellos que no se van a enderezar, por lo tanto los desecha. Significa que alguien que es indigno, otra vez lo digo, no significa que no puedan llegar a la salvación, no significa eso, sino significa, hermanos, que están tan endurecidos que el evangelio es rechazado totalmente por ellos. Los caminos del hombre se mueven en las tinieblas y en las sombras del pecado, y que van directamente a la muerte. Aquí la mente significa sus sentimientos, su voluntad, sus pensamientos, por implicación su entendimiento, todo eso, o sea, toda esa parte de su ser está totalmente reprobada, ¿no? Con esta mente los hombres hacen cosas que no convienen, hermanos, y esto abarca moral, física y socialmente. La mente que rechaza a Dios, hermanos, se convierte en una mente rechazada y por lo tanto se torna espiritualmente reprobada, totalmente inservible y sin valor. La mente que no reconoce la dignidad y el valor de Dios termina perdiendo todo su valor. Es algo desperdiciado y cegado, que lo único que merece es recibir la justa ira de Dios. O sea, una persona que tiene una mente reprobada es una persona que a todo lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Tiene una mente reprobada. O sea, es que no sabe distinguir. El sentido común se ha perdido, hermanos. O sea, muchas cosas son por sentido común. Ve, o sea, hoy hasta el sentido común se ha perdido. Y date cuenta, o sea, toman ciertas cosas cuando les conviene. Por decir,
Cuando uno les dice es que ni en los animales, dicen, no, es que hay varios animales que sí, o sea, cuando quieren se comparan con animales, pero cuando no quieren, entonces dicen que eso no lo pueden ocupar como algo científico. O sea, esa es de una mente reprobada, hermanos, que no sabe argumentar. Son gente que cuando van en un panel o van a hablar sobre este tema, son personas que utilizan la agresión, utilizan la gritería, utilizan el punto de que no, es que tú odias tú esto y tú el otro. No los odiamos, simplemente es más, Dios dijo que ustedes necesitan el evangelio, pero si ustedes no quieren aceptar el evangelio y ustedes rechazan a Dios, pues qué pueden esperar que les venga. La Biblia dice que aquel que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y ellos no lo aceptan. Entonces, ¿es por qué? Porque tienen una mente reprobada. Una mente reprobada es lo que ellos argumentan. Piensan que porque Dios es amor, Dios los tiene que aceptar así, porque ellos no tienen la culpa, una mente reprobada, no tienen la culpa de haber sido así. Mente reprobada, echarle la culpa, hermanos, a todo lo que es la sociedad, lo que vivieron, sus padres, sus hermanos. Es que hubo una violencia familiar, una violencia particular. Es que me engañaron, ¿verdad? Me engañó este hombre. Yo desde ahí ya no creí en los hombres. Esa es de una mente reprobada. ¿Por qué? Porque, hermanos, pensar de esa manera es pensar simplemente en la autocompasión de uno mismo y no ver más allá que Dios también, o que muchas de esas cosas son a veces consecuencias de unas decisiones que tomamos fuera de Dios. Entonces dice que hacen los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí la palabra que no conviene significa algo que en este caso no traen ningún provecho. Eso significa que no traen ningún provecho. Todas las cosas que hagamos, hermanos, y cuando las hacemos en Dios, eh, tienen que traer un provecho. Es decir, tenemos que, o sea, si alguien se casa y tiene intimidad con su esposa, de eso va a surgir algo, que obviamente la familia va a crecer, muchas cosas. Si tú trabajas, dice la palabra de Dios que aquel que trabaja por un salario, o sea, va a tener un provecho, va a tener algo que va a llegar para él, ¿ok? Entonces, hacer este tipo de prácticas no trae ningún provecho. O sea, no avanza la gente, es más, se vuelve más retrógrada, se vuelve más insensible, se vuelve más temerosa. Muchas de esas cosas empiezan a surgir, hermanos. O sea, son cosas, tener una mente reprobada empieza a hacer que hagamos cosas o que hagan cosas que no traen ningún provecho. Seguimos allí, Romanos capítulo 1, bueno, dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué dice reprobados en cuanto a toda buena obra? Porque una buena obra, como te lo digo, debe de traer un provecho, debe de traer algo. Una persona que está reprobada en cuanto a toda buena obra, te das cuenta que lo que él hace no tiene ningún valor. O sea, él piensa que es una buena obra, pero son incapaces, dice así, son incapaces de hacer algo bueno. Significa solamente ellos van a hacer algo cuando les convenga y cuando a ellos les traiga un beneficio personal, pero no traen ningún beneficio espiritual. Por eso dice aquí, no sirven para hacer nada bueno, no sirven. Alguien que tiene una mente reprobada, hermanos, no sirve para hacer algo bueno, no lo sirve. Romanos 1:29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Aquí no hay pecados sexuales, pero dan otras características que poseen personas que no tienen en cuenta a Dios en su vida. Por decir, injusticias significa, en este caso, toda forma de ilegalidad e iniquidad. ¿Okay?
es algo injusto. O sea, todo lo que vaya en contra de la ley de Dios es injusticia, hermanos. Y démonos cuenta, hoy en día esto, hermanos, está surgiendo más. O sea, por si les voy a dar un versículo que no lo tengo aquí, pero es Levítico 19:35. Dice: no hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Y eso es lo que más hoy se está viendo. Balanzas justas, pesas justas, medidas justas, tendréis. ¿Okay? Lo que dice Dios. Pero son gente injusta. Luego dice fornicación, es decir, ayuntamiento o cópula carnal ilícita general. Si estamos hablando bestialismo, la fornicación abarca muchas cosas, ¿ok? Muchas cosas: bestialismo, prostitución, pornografía. Estamos hablando de bestialismo, estamos hablando de tener sexo con los muertos, con los animales. Hay gente que tiene sexo con los árboles, con la misma tierra. Yo apenas me enteré de uno que también tenía sexo con un carro. Igual, eso es fornicación, hermanos. Y ellos dicen: es que es mi preferencia. No, es tu perversidad. Lo dice ahí, perversidades, ¿no? Perversidades, que significa una malicia, una iniquidad, propósitos y deseos malos, ¿ok? O sea, que todo lo que ellos anhelan, tienen un tipo como de una pasión, hermanos. Pero hay gente por sí que tiene pasión por matar. En serio, o sea, por si este hombre que mató a John Lennon, que lo mató afuera de su departamento. Él dice antes que él estaba leyendo un libro, no me acuerdo ahorita el nombre que estaba leyendo, pero eso le daba una pasión por matar, y quería matar a John Lennon. O sea, tenía una pasión, así, una perversidad de matar a John Lennon. Avaricia significa codicia, deseo desordenado, de tener más que el otro, ¿va? Aquí avaricia. Maldad significa deseo de injuriar, de cometer una perversidad con alguien. Eso significa maldad. Llenos de envidia, o sea, codicia, que su deseo desordenado los gobierna. Significa deseos de envidia, llenos de envidia. Homicidios, bueno, muerte ejecutada ilegítimamente. Contiendas, que significa en este caso que son personas que tienen riña, pendencieros, peleoneros, luchas ilegítimas, ¿verdad? Engaños, que significa que cometen fraude, falsedad, una farsa. Malignidades significa que tienen un mal carácter, depravación del corazón, una actitud de interpretar todo en sentido malo, ¿verdad? Como dice el mundo, ellos dicen, ¿no? Piensa mal y acertarás. Eso es una malignidad, ¿no? Una actitud de interpretar todo en sentido malo. ¿Ok? Y fíjate como dice, conductas maliciosas y chismes, ¿ya? Ya como lo dice Traducción Viviente. Seguimos allí, entonces dice que aquí están atestados, o sea, llenos de todo esto. Seguimos allí. Murmuradores significa aquellos que acusan falsamente, y en secreto. O sea, no lo hacen en público, lo hacen en secreto, ahí en un cafecito, ¿verdad? Lo hacen ahí en el rincón de su hogar, o se congregan, supuestamente, que dicen que son reuniones para compartir de la Biblia, pero pues a veces se presta eso para hacer otro tipo de cosas. Detractores significa que son maldicientes, calumniadores, infamadores. Eso significa que son detractores. Aborrecedores de Dios significa impíos en extremo. O sea, que todo lo que digan es que esto Dios no le agrada, eso es lo que más van a hacer. Eso significa aborrecedores de Dios. Injuriosos significa ofensivos, ultrajantes, que afrentan a todos. Para todos tienen una palabra ofensiva, una palabra soez. Significa injuriosos. Soberbios, que significa arrogantes, orgullosos, altaneros, que todo depende de ellos, que a ellos nadie les tienen que decir nada, todo lo que hacen está bien hecho. Altivos significa que de todo se vanaglorian, que ellos presumen todo lo que tienen, que todo lo que han comprado, todo lo que han
supuestamente hecho, y hasta se vanaglorían de sus propios pecados, hermanos. Inventores de males. Inventores de males significa que son autores, creadores y descubridores de nuevas maneras de pecar. Significa, y que son creadores de nuevas maneras de pecar. O sea, no hay pecado nuevo, hermanos. ¿Okay? No hay pecado nuevo, sino hay nuevas maneras de pecar. O sea, obviamente no había pecados cibernéticos como hoy los hay. Eso no existía en la época de Pablo, sino que inventaron una nueva manera de pecar. Desobedientes a los padres. Significa incapaces de ser persuadidos, contumaces, tercos. Significa, desobedientes a los padres significa es un joven, una jovencita, un hombre que son incapaces de ser persuadidos, que ellos ya tienen algo en su mente y van a hacerlo, y pese o tope donde tope. Necios. Necios significa que son simples, son ignorantes, sin entendimiento. Eso significa que no tienen el sentido común, se les ha perdido. Desleales significa pérfidos, infieles, que no cumplen promesas, que no tienen palabra. Son desleales, o sea, son personas que no cumplen sus compromisos y tienen una sarta de pretextos por el cual no hacen las cosas. Sin afecto natural. Sin afecto natural significa sin amor a los parientes. O sea, lo más común, hermanos, es que tú tengas amor por tus hermanos, por tus padres, a lo mejor por alguna abuelita, pero son gente sin afecto natural. O sea, son gente implacable. O sea, como dice aquí, implacable significa que no entran en acuerdos, rencorosos, duros, inexorables. O sea, toman muy de la mano. Sin afecto natural e implacables. O sea, son gente que al no tener ningún acercamiento con alguien, son personas que dicen tengo sexo por casualidad, tengo sexo sin compromiso. Son gente así, que son sin afecto natural e implacables. Luego dice aquí sin misericordia. Significa sin comparación, sin compasión por nadie, ni por familiares, ni por nadie. Por nadie. Son sin misericordia. O sea, date cuenta, hermanos, cómo el pecado va haciendo que el corazón del hombre sea tan duro, sean personas que no tienen esa parte de ser humano. ¿Okay? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, fíjate cómo dice, entendiendo el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Lenguaje actual. Hablan de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos, se creen muy importantes, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres, no quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos, no aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, ellos lo saben. ¿Por qué crees que atacan tanto a la Biblia? Porque ellos lo saben. Ellos saben que la Biblia está en contra de su manera retrógrada de vivir. Que quienes hacen esto merecen la muerte. Es lo que leímos en Levítico, hermanos. Y Dios no ha cambiado de parecer, Dios no ha cambiado de parecer. Que quienes hacen esto merecen la muerte. Y a pesar de eso, no solo siguen haciéndolo, sino que felicitan a quienes también lo hacen. Date cuenta hoy, hermano, y tú te puedes dar cuenta que hoy en día, hermanos, lo que es la agenda de la televisión es darle mucho impulso a este tipo de pecados. Darle mucho impulso. Y felicitan a aquellos que salieron del closet. Felicitan a aquellos que dicen, es que ya tiene una sexualidad libre, ya no se reprime. No, más que nada, alaban su pecado. Pero no se dan cuenta de las consecuencias que van a venir con ese tipo de modus vivendi. ¿Okay? Modus vivendi de estas personas. Entonces, ¿qué podemos concluir de este capítulo número 1? Bueno, podemos concluir que el hombre, hermanos, primeramente necesita el evangelio. El evangelio es la solución a toda la problemática del ser humano. Sin embargo, el ser humano empieza por rechazar a Dios por la revelación general. La revelación general es la creación, todo lo que Dios nos ha enseñado con respecto a los árboles, la naturaleza, como dice aquí, el uso natural,
y después viene la revelación especial, que es el evangelio. Cuando el hombre rechaza este tipo de cosas, entonces empieza a degradarse, empieza a ir a un estado de descomposición espiritual, y se ve reflejado en la manera de vivir, ya sea de una manera inmoral, viviendo en la idolatría, viviendo con pensamientos retrógradas, pensamientos tan terrenales, tan banales, buscando siempre las cosas vanas, las cosas que no tienen sentido, buscando simplemente autosatisfacerse, pero no hay ningún provecho en lo que hacen, no hay ningún provecho en lo que ellos piensan, no hay ningún provecho en lo que ellos están, las leyes que están levantando. O sea, date cuenta, las leyes que están levantando el día de hoy no tienen ningún sentido, no tienen ninguna razón de ser, hermanos. Son leyes que los están llevando a la destrucción y van a llevar a la sociedad a un completo caos. ¿Ok, hermanos? Bien, voy a dar introducción al capítulo 2 para ir terminando la clase de este día. ¿Okay? Voy a dar una introducción aquí rápidamente de este capítulo. ¿Okay? Entonces entramos al capítulo 2 de la epístola a los romanos. Capítulo 2 de la epístola a los romanos. ¿Qué podemos decir como introducción? Bueno, que Dios es justo al manifestar su juicio contra los hombres judíos y gentiles, porque estos se han rebelado contra él. En el capítulo 2, ahora vamos a ver, hermanos, que muchos pueden decir, bueno, esas personas, yo no soy así. O sea, yo sí obedezco a mis papás, yo sí entiendo razones. Bueno, a veces sí me pongo un poco terco, pero yo creo que no es tanto como aquí lo dice. Yo sí tengo a mi esposa bien. A mí me gustan las mujeres, ¿no? Dice, yo soy heterosexual. Y muchos pueden decir así. Bueno, Pablo ahora va a hablar de ese tipo de cosas. Entonces, Dios es justo, como les dije, al manifestar su juicio contra los hombres judíos y gentiles, porque estos se han rebelado contra él. Y aquí vamos a ver varios puntos de este capítulo. Por decir, Dios es justo al manifestar su poder o su juicio, porque juzga según la realidad. Juzga según la realidad. Es decir, ¿qué quiere decir que Dios juzga según la realidad? Que el hombre siempre se guía por las apariencias, ¿no? Pues el hombre se guía según las apariencias. Dios juzga según la realidad. Entonces Dios es justo a manifestar su juicio porque juzga según la realidad. Número 2. Dios es justo al manifestar su juicio porque ha sido benigno y paciente. Aquí vamos a entender el por qué hay gente que practica ciertos pecados y que no les pasa nada en apariencia. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, esperando que en esa paciencia esa persona se arrepienta. ¿Okay? Dios es justo al manifestar su juicio porque obra según justicia. Es decir, Dios no va a juzgar simplemente porque a alguien le cae mal, no, sino que Dios va a juzgar de acuerdo a la ley que él ha impuesto, y que la gente, según versículos pasados, sí lo saben. Ellos saben que esto está mal. El juicio de Dios es justo. ¿Por qué? Porque no juzga según las apariencias, sino juzga según el corazón. Como ya lo vimos, en el corazón surgen todas las malignidades, surgen todas las cosas perversas, de ahí surgen los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, las mentiras. Dios va a juzgar según eso. El juicio de Dios incluye las obras de los hombres. Aquí hay algo muy importante, hermanos. La gente no se salva por obras, pero sí va a ser juzgada por las obras. ¿Eh? La gente no se salva por las obras, pero sí va a ser juzgada por sus obras. Y eso lo vamos a entender ahorita, los versículos que vamos a ir viendo en este capítulo 2. Número 4. Dios es justo al manifestar su juicio porque no hace acepción de personas. Lo que antes los judíos pensaban, y lo siguen pensando, que Abraham iba a estar en la puerta del infierno y decían y estar viendo ahí, no, tú eres judío, tú te equivocaste de camino, tú vas para el cielo. O sea, los judíos pensaban que por nacer judíos ya iban directamente al cielo, y Pablo aquí dice que no, que ellos también van a ser juzgados y van a encontrar juicio y van a encontrar
desdicha aquellos que detienen con injusticia, la verdad. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar para que yo inicie en el capítulo número 2, versículo número 1, porque si ahorita lo inicio este capítulo, pues no me va a dar tiempo a analizar bien esto, porque dice ahí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, nada más voy a decir aquí algo, hermanos. Aquí Pablo no está hablando de que no debemos juzgar, ¿eh? No está hablando de eso, porque no, nadie me puede juzgar más que Dios. A ver, sí, Dios nada más te puede juzgar en el sentido de condenación, ¿eh? Si nosotros, yo no puedo decir, porque fulano hace esto, entonces fulana persona tiene demonio. Pues yo no puedo decir eso. O yo no puedo decir, es que ese hombre se va a ir completamente al infierno porque ni cristiano es. Bueno, tengamos cuidado con ese tipo de juicios. ¿Por qué? Porque, pues entonces ¿qué podríamos decir por sí de David? Que David cayó en un pecado pues muy escandaloso. ¿Ahí ya no era cristiano? ¿O ahí ya no era salvo? ¿O cómo le podemos hacer allí? O sea, hermanos, a veces hay gente que cae en pecados pues muy escandalosos. O sea, no estamos zafos de caer en un pecado tan escandaloso. Y ya nada más porque cayó en ese pecado ya no es cristiano. O porque ya no se congrega en esta congregación ya no es cristiano. Debemos de tener cuidado con ese tipo de juicios. Mucho cuidado. Sí, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero un fruto, a mí me ha pasado que luego yo he ido a ciertos lugares y digo, este árbol, ¿de qué árbol de qué es? Y muchos dicen, es que es un tejocote. Y bueno, ellos saben porque ya lo vieron dar fruto o porque están muy familiarizados con ese tipo de árboles. Pero yo no lo sé. ¿Cómo podría yo saberlo si yo estoy solo? Bueno, con el tiempo. Con el tiempo llega el tiempo en el que ellos dan fruto y entonces me entero de que ellos sí es efectivamente un tejocote, ¿no? Lo mismo pasa aquí. O sea, el hecho de que alguien no esté haciendo las cosas, hermanos, como nosotros pensamos, pues muchas veces pensamos que ya no es cristiano. Y no, debemos de tener cuidado en eso. Cuidado en eso. O sea, el tiempo nos lo dirá, hermano. O sea, si tú ves que están, no sé, que han dejado las cosas primarias, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Apostatado, ese tipo de cosas. Pero no podemos tener ese juicio de decir, es que este ya no es cristiano, ya se va a ir al infierno. Cuidado. Pero hay otro juicio que sí podemos hacer. Y es el juicio, hermanos, de ver que esa conducta no es parte de un cristiano. Y ejemplo tenemos, 1 Corintios capítulo 5, ¿no? O dice, tal persona, ya nos dimos cuenta que tiene la mujer de su padre, ¿cómo es posible que la hayan dejado entre la congregación? Por lo tanto, tal persona debe ser entregada a Satanás para destrucción de la carne, pero será salvo. Fíjate, no, Pablo no está diciendo no es salvo, no, él da por sentado que es salvo, pero está juzgando su manera de vivir. Eso sí lo podemos juzgar, hermanos, ¿ok? Eso sí lo podemos juzgar. Entonces, tengamos ese tipo de cuidado. Voy a ahondar más la semana que viene, si Dios lo permite, en esta parte. Pero eso que te dicen, no solamente Dios puede juzgarme. A ver, hay que entender a qué se refiere este versículo, ¿ok? Pero el contexto de este versículo es que estamos viniendo de un contexto de la culpabilidad del hombre. Y que hay muchos que dicen, bueno, yo no hago eso. Yo no hago el otro. Yo sí voy a la iglesia. Yo sí tengo, yo sí leo la Biblia. A ver, bueno, sí, pero hay otras cosas que también Dios va a juzgar. Hay cosas que son evidentes, hermanos, pero ¿sabe cuáles las cosas que nos deberían preocupar más? Las que no lo son. Recuerda que tu santidad, ¿sabes cuándo más se prueba? Cuando estás solo. Ahí se prueba más tu santidad, cuando estás solo. ¿Ok, hermanos? Bien, voy a dejarla hasta aquí en este día. Hermanos, vamos a dejarla hasta aquí hoy para que continuemos la semana que viene, si Dios lo permite.